Sí, Bien. somos bien poquitos. Sí, bueno, de por sí no son muchos. Según esto tengo 24 en el grupo. Supuestamente, por lo que ahí vi, por lo menos arriba de 16 deberían estar en las clases, porque si algunos me dijeron, casi no puedo por X o Y razón. Y ver los videos, bueno, ok. A ellos les debería de cobrar doble, ¿verdad? Pero en fin, ya ven que somos siempre 11, 12 problemas técnicos y ahora pues 3. Entonces les agradezco estos 3 que hagan, que estén haciendo su esfuerzo por estar aquí. Y pues ni modo, ya los demás no van a ver el show en vivo, sino la repetición vía en YouTube, que por las festividades que estamos teniendo, yo no voy a estar en mi casa algunos días, me voy con mi hermano en Ixtapaluca, allá vamos a pasar las fiestas, entonces voy a poder subir este material hasta el sábado, entonces ni hablar. Así es que vamos a empezar con un tema que es bien importante porque nos va a llevar a entender lo que más adelante va a suceder con la Primera Guerra Mundial. Ya nos estamos acercando a lo que es el siglo XX. Nada más, qué bien. Y pues pongan muchísima atención a este tema y al que sigue porque prácticamente estamos desarrollando las causas de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? La verdad es que la cosa cada vez se está poniendo mejor. Bien, el tema de hoy vamos a abarcar el estudio de dos países que hacia la segunda mitad del siglo XIX todavía no se han unificado, Italia y Alemania. Dentro de ese contexto vamos a ver que naciones como Francia, Gran Bretaña, entre otras, van a profundizar su proceso de modernización política, económica, social, y cultural. ¿Sale? Es decir, van a dejar atrás algunas estructuras del antiguo régimen que ya de manera definitiva van a optar por un liberalismo político. No va a ser popular, acuérdense que el liberalismo también tiene sus matices, en este caso va a ser un liberalismo de un carácter más conservador. Sin embargo, paulatinamente, con las diversas reformas políticas que están teniendo esas naciones, va a ir cada vez menos, ¿ok? A esto vamos a agregarle un financiamiento del capitalismo como modo de producción, producto de la revolución industrial, ¿sale? Esta amplitud en cuanto a las relaciones económicas hace que se afiance la economía del mercado, que se practiquen las tesis del liberalismo económico, ya saben, defensa de la propiedad privada, incentivación de la industria y una priorización de la vida urbana sobre el ámbito rural, ¿vale? Y como si fuera una hilera de fichas de dominó, por supuesto que eso tiene repercusiones en lo social y en lo cultural. Ya lo habíamos visto el día lunes y la clase anterior con los movimientos obreros, también con la definición de las clases sociales, que de alguna manera se parecen mucho a la actual sociedad, y culturalmente pues estamos enfrascados en esta idea de que Europa todo lo puede, ¿sale? Ahora, dicho contexto va a orillar a que, y ese es tema de la segunda parte de la clase, algunas de estas potencias comiencen a ampliar sus dominios sobre vastos territorios de Asia y África. La razón del por qué pues se debe al aumento de necesidad de exportar sus bienes manufacturados, conseguir una mano de obra más barata y por supuesto eh, obtener materias primas. Eso lo vamos a ver un poco más a detalle cuando veamos imperialismo, ¿sale? Consecuencia, tenemos ya una competencia que de poquito en poquito va a ir quebrando esta estabilidad política continental que se había forjado más o menos desde 1815, ¿sale? Entonces aquí quien no se moderniza va a ir quedándose retrasado. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Rusia o de España, y en ese ámbito, pues vamos a tener dos estados que no se habían unificado
hacia ese entonces. Y que si no lo hacían, se quedaron nomás como los chinitos, nomás milando, ¿sale? Los italianos y los alemanes. Antecedentes de esto, pues lo tenemos en las revoluciones liberales del 20, 30 y 48, en donde van a haber algunos intentos de unificación, pero que no se van a concretar. Ahora, para ir aterrizando un poco esto e ir cuestionando también algunos conceptos que aprendamos en la escuela, incluyendo el que aquí estoy poniendo, vamos a hablar un poco de lo que es un Estado-nación. Este es una categoría que nos retacan en escuela desde nuestra más tierna edad hasta la preparatoria. Y si nos dedicamos a las ciencias sociales, pues bueno, también va a ser un concepto que va a estar recurrente ahí. Más si optan por relaciones internacionales, ciencias políticas, sociología, ciencias de la comunicación, antropología, historia, pedagogía y demás materias que, bueno, perdón, carreras que abordan estos temas. Así es que parte de ello, nuestro saber, pues me gustaría que me comentaran, más o menos, qué entiendan por Estado-Nación. No le hagan caso a esta imagen. ¿Alguien tiene una idea? Así lo que se les ocurra. Como buenos ciudadanos debemos tener ya conocimiento de este término. Sí, te cancelaste el audio. Ya, ¿verdad? Listo, listo. Ok. Entiendo por Estado en el ámbito político, en cuanto a su forma de gobierno y más como físicamente, Ajá, sus delimitaciones, tanto territoriales y políticas y políticas. ok, Y como nación, pues a las personas. Yep. ok. Bueno, ahí acuérdense que hay que abordar esta categoría como una sola palabra, Estado-Nación, no de manera diferente, pero bueno, vas bien, Ilse, va por ahí. Vamos a ver otra participación. Venga, a ver. Stephanie. Stephanie. Este, sí, Adelante. entiendo que es un territorio con ciertas culturas, con ciertas tradiciones y también que tienen un modelo político, bueno, que los caracteriza. Ok. Sí, vamos más o menos ahí definiéndolo. Belisa. Um, no, la verdad, no sé. Ok. No. No te preocupes, para eso estamos aquí, para aprender. Jocelyn. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro, Estado-Nación. Te escucho, Jocelyn. No, bueno, el Estado-Nación, estamos hablando que es un modelo de organización política
que va a estar estructurado a partir de que considera que la población que hay en un territorio es homogénea, es decir, que comparte una serie de características similares. Ok, no te preocupes, Jocelyn. Y por Profe, consiguiente... perdón, sí, adelante, Elisa. ¿puedo regresar tantito al título? Anterior. Perdón. Sí, bueno, al título, Al por favor. título. Estamos viendo unificaciones de Italia y Alemania. Ok, gracias, profe. Nada. Así que les decía que cuando estamos hablando de Estado-Nación, estamos hablando de una organización que vincula a una serie de instituciones que van a regir la vida pública de la sociedad, partiendo de la premisa de que dicha sociedad va a estar conformada por una serie de elementos que los va a homogenizar. ¿Sale? Estamos hablando que lejos de lo que vemos en la realidad, el Estado-Nación plantea que la sociedad está integrada bajo una serie de caracteres de la cual todos brevamos. Por ejemplo, en el caso de México, que todos hablamos español. Todos seamos guadalupanos, ¿no? Todos somos mestizos. Cosa que en la realidad no es así. Ahora, para ir yendo un poquito más a detalle, con este concepto que define países desde un imaginario un tanto superficial, hablamos de Estado como, reitero, esta serie de instituciones que van a gestionar y que van a regular la vida pública de la sociedad, que va a tener el monopolio de la violencia y que va a garantizar la soberanía del país. ¿Sale? Cuando hablamos de nación, estamos hablando de una comunidad que tienen un mismo origen étnico, que están vinculadas a través de un pasado común y de una serie de elementos tradicionales y culturales. Ergo, en la actualidad podemos tener en un mismo Estado-nación diferentes naciones. Por ejemplo, el caso de nuestro mismo país, que sí, todos somos mexicanos, pero como les decía, no todos respondemos a esta cultura nacional y hay grupos que se adscriben, sobre todo los originarios, como otomís, raramuris, etcétera, 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 y tienen sus propias formas de pensar, su propia manera de organizarse, su propia religiosidad. Otro tanto, por ejemplo, pudiera suceder con las comunidades migrantes avecindadas en México. ¿Sale? O sea que en realidad no existen los estados-nación, sino más bien son países que están conformados por un montón de comunidades que ya sea de manera libre o a través de una cierta imposición, pues terminan siendo cohesionadas. ¿Sale? En la actualidad se habla de un Estado-nación en términos también de implementar un gobierno representativo que esté sujeto a una constitución que reconoce la idea de ciudadanía. ¿Vale? O sea, vamos a ir jalando los aportes que dejó la Ilustración, específicamente el liberalismo político. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, gracias. Hombre, hasta vienen ahí sincronizadas. Muy bien. Perfecto. Bueno, eso es lo que en el siglo XIX se está conformando. Aquí, por ejemplo, estamos observando que la historia, el estudio de los hombres a través del tiempo, pues va a ser una piedra fundamental para conformar estos estados-nación. A los historiadores de aquella época les va a tocar escribir el discurso que va a generar una identidad. Ahora, hablar de Estado-nación es hablar de otro término que en el siglo XIX, particularmente en el tema que nos atañe, va a ser muy importante y que ya habíamos visto, el nacionalismo, ¿sale? No te preocupes, Ilse. Recuerden que cuando estamos hablando de nacionalismo, estamos hablando de todo un conjunto de símbolos, significados, ritos, tradiciones que pretende, a partir de una comunidad, integrar a los demás. Es decir, que compartan
esos elementos, de tal manera que se forje una cultura nacional y también que se trascienda de las identidades colectivas locales hacia una identidad nacional. Esto lo traemos a colación en que tenemos la bandera, tenemos el escudo, tenemos otra vez la famosa historia nacional. Vamos a hablar de los aztecas, de Juárez, oye, hubieron otras cosas. No, 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 la cultura mexicana se responde a esos elementos. Entonces, por eso se priorizan, por eso esos contenidos en las escuelas se enseñan con más detenimiento que la historia local, por ejemplo. Incluso en algunos casos también involucra la religión como un agente muy importante de la cultura nacional. Por ejemplo, nos vamos a los países árabes o a Israel, y la religión es un aspecto clave para hablar de los israelíes o de los árabes. Y en México todavía hay grupos políticos que asumen que la religión va a hacer este amalgamiento que permita una definición de lo que es los mexicanos, ¿no? A través del sistema de creencias, pero también de los valores que de alguna manera siguen influyendo en nuestra sociedad. Y parte, por ejemplo, de las discusiones y del choque entre los diferentes proyectos de nación que ocurre en el siglo XIX, va en tenor de eso. Va a haber un grupo que va a ser un poco más neutral en cuanto a la parte de la religión y va a haber otro que dice, no, la religión forma parte, lo mexicano, por lo tanto, se tiene que integrar en la vida pública. El catolicismo es un elemento fundamental de la cultura mexicana, de los mexicanos. Si no eres católico, prácticamente no eres mexicano. La Virgen de Guadalupe integra al país. Y esa postura, tanto conservadora, todavía se mantiene en la actualidad. Tal vez en menor grado, pero todavía algunos sectores del PAN, del PRI, siguen refiriéndose al catolicismo como un elemento clave del nacionalismo mexicano, los más conservadores, por cierto. Incluso partidos más abiertos. Por ejemplo, por ahí me encontré uno muy chistoso que me parece que sí logró el registro, pero crean que la política mexicana es un chiste andante. El Partido Imperialista de Occidente. Chequen en su página de Facebook y tal parece que los avances que hubieron a lo largo de la historia mexicana en cuanto a una pluralidad, para ellos se lo pasan por el arco del triunfo. Y son gente que me parece un tanto graciosa porque ocupa la historia como un fundamento. Hablan de Cortés, hablan de Miguel Miramón, hablan de algunos obispos mexicanos, como estos héroes que la escuela nos quitó. Aplauden mucho también el pasado colonial, en contraposición al pasado prehispánico, y ven la conquista española como un acto de redención para México. Hablan de una dictadura azteca, para que vean cómo se utiliza al Estado. Y bueno, como es un grupo político conservador, pues ya saben, están en contra del aborto, en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, vaya, de una serie de derechos sociales que hoy ya no deberían de debatirse, para que esta cuestión de la religión dentro del nacionalismo pues sigue todavía siendo eco, ¿vale? Ahora, recordemos que el nacionalismo, a diferencia de otras identidades o sentimientos de pertenencia, no parte por consenso de la sociedad. Es decir, la sociedad a través de una experiencia histórica no plantea el hecho de, sí, pues ahora, ¿qué vamos a festejar para fundamentarnos? No sé, el 6 de enero. No, es una imposición que viene desde arriba. Por eso el nacionalismo tiene bastantes críticas, porque es un dominio de un grupo sobre otro. Sin embargo, en el siglo XIX va a ser una herramienta fundamental para poder constituir a los países. Este imaginario muy, muy, muy interesante. Si les llama la atención el tema, pues en un ratito les puedo pasar algunos títulos. ¿Sale? ¿Dudas con esto?
Vale. Ok. Bien. Ya teniendo esos elementos que van a regir los procesos de unificación de Italia y Alemania, pues vamos a ver también que la cultura va a ser un referente para ese nacionalismo. No solamente este proceso se va a dar a través de acciones concretas o movimientos políticos sociales, sino también dentro de la cultura. La cultura no escapa de estas discusiones y de estos cambios. En este caso, pues van a haber clubes y organizaciones nacionalistas que van a reivindicar esta identidad a través de la literatura, a través de la historia, de la música, de la filosofía. Por ejemplo, por ahí les puedo citar un poquito a Hegel, que va a ser un filósofo muy bueno, pero ideológicamente va a ser el artífice del imperio alemán. Por ahí también el romanticismo con Goethe, Novalis y esos intelectuales alemanes, pues van a ir construyendo un poco a poco lo que para ellos era Alemania y que el Estado va a recuperar. Lo mismo va a suceder en Italia. Así es que no pierdan de vista la parte de las ideas. Sin la cuestión de las ideas, los procesos históricos quedan chatos, no se entiende el por qué. ¿Sale? Ahora nos vamos con Alemania. Les presento a los dos artífices de la unificación alemana. Los dos tienen cara de muy pocos amigos. Y sí, tienen toda razón, son muy serios. Primero de ellos es Guillermo de Prusia, rey de Prusia, que más adelante se va a volver emperador de Alemania. Una persona que va a estar trabajando por la unificación. Órale, me dejo crecer un poquito el cabello y las barbas y puedo hacer un cosplay de este señor. Ya tengo la calva. Ya no falta comprarme el uniforme alemán, que está padre, ¿eh? Y en su momento aquí está su mano derecha, Otto von Bismarck, también conocido como el canciller de hierro. Ahora, ¿cómo le va a hacer Alemania para esto? Los antecedentes los tenemos y los podemos rastrear desde las guerras napoleónicas, con la Confederación del Rin y el Reino de Westfalia. Entidades que no van a prevalecer, se van a ir desintegrando. Luego, por ahí, vamos a tener un intento de unificación en 1848 en el contexto de la Primavera de los Pueblos, también conocida como Revolución Liberal del 48. Y ahí se va a ir perfilando qué se va a hacer. Prusia en este caso va a ser la unificadora o el núcleo de unificación de toda Alemania. Y ahí es en donde va a entrar Otto von Bismarck. Los prusianos se percataron que para poder unificar a los alemanes, primero debían de tener una economía fuerte. Entonces ellos van a estar interesados en acelerar su industrialización y van a estar al punto. Para facilitar las cosas, van a hacer una especie de integración aduanal que se va a conocer como Zollverein. De tal manera que los bienes que producían Prusia y otras regiones alemanas pudieran comerciarse en las reglas de libre mercado. ¿Sale? Por supuesto que esto va a dejar recursos para que en la década de los 50 se pueda formar un ejército potente, un ejército que estuviera a la par del ejército inglés y del francés, que eran las principales fuerzas armadas del siglo XIX, y tenga la capacidad de pelear una guerra contra quien sea. O sea, es una modernización muy, muy rápida. ¿Ok? Esto va a llevar a que también haya una fuerte inversión en la educación. Aquí el Estado va a estar muy interesado en invertir en la educación pública, pero no tanto para que las personas puedan desarrollarse, sino para legitimar, una, la existencia del Estado mismo, dos, imbuir de un nacionalismo que hiciera que el consenso social avalara lo que estaba haciendo Prusia en ese entonces. Y les va a funcionar. Por eso aquí la educación pública va a ser muy importante. No va a ser en términos de justicia social, sino de afianzar un Estado. Y esa a la fecha es una de, digamos, repercusiones que tiene el sistema de educación pública. El sistema educativo público es un arma de dos filos. Sí, puede ayudar a formar al individuo y tener un acceso a mejores oportunidades de desarrollo,
pero también puede ser un agente ideologizante. Así es que la educación es un espacio neutro, no es eduquemos a la gente y ya los llevamos a que mejoren su calidad de vida. No, la educación por sí misma es todo un complejo, es todo un debate, es una discusión muy, muy interesante. Y por supuesto que en la esencia de lo político, bueno, ¿para qué les cuento? Y mucho de lo que hoy en educación vivimos lo generaron los prusianos. La cuestión de la autoridad y la disciplina. Bueno, vienen desde más atrás, pero los prusianos ahí tienen su granito de arena. Sin embargo, funcionó el proyecto, Prusia se eleva a la categoría de potencia y va a comenzar a tener voz y voto en los asuntos del continente. ¿Sale? Así es que vamos a ver que la unificación rusa va a tener, perdón, alemana va a tener 3 momentos. El primero de ellos va de 1859 a 1865. Y entre el 61 y el 64, más o menos, se va a desencadenar el primer conflicto que va a dar como consecuencia que Prusia integre más territorios a su área de influencia. A ese primer conflicto se le va a conocer como la Guerra de los Ducados. Y van a enfrentar a Prusia y Austria contra Dinamarca. ¿Sale? Consecuencia de esto, los ducados de Schleswig y Lauenburgo van a pasar a manos prusianas. Y el ducado de Holstein a Austria. Para que se den una idea. Son estos. Ahora, después, la segunda fase va a ser del 66 al 68 y va a implicar la guerra con Prusia. Aquí la causa de Eli va a ser, pues, quién va a controlar el ducado de Holstein. Como el ejército prusiano es muy, muy potente, va a ganar y eso va a tener como consecuencia otro pasito más para la unificación. La Confederación de la Alemania del Norte. ¿Ok? Para que lo vean en vivo y a todo color. Ay, perdón. Las conquistas que se dieron con la Confederación de Alemania del Norte va a ser esto. ¿Ok? Y la última fase va a constar de 1870 a 1871, que va a involucrar un conflicto por Francia. Así es. El conflicto con Francia es por esos territorios, Alsacia y Lorena. Eso va a tener repercusiones muy importantes porque a partir de aquí va a crecer la rivalidad entre franceses y alemanes. Este conflicto lo va a ganar Prusia y le va a llevar a transformarse, como dirían mis amigos frikis, DJ evolucionar del imperio de Prusia, perdón, del reino de Prusia al imperio alemán, con Guillermo I a la cabeza. ¿Sale? Y con el emergimiento de Alemania como potencia continental, va a romper este equilibrio político y la va a llevar de lleno a meterse a este proceso de colonización, pero también a tener cada vez mayores diferencias con Inglaterra, con Francia, y bueno, ya a mediano plazo tenemos la Primera Guerra Mundial. Y esa es su extensión. Cuando acabó la guerra. Ahora, dato cultural. De alguna manera el conflicto que tenemos entre Francia y Alemania va a incentivar que los franceses que en aquellos tiempos estaban invadiendo México, intentando instaurar el famoso Segundo Imperio Mexicano, no
haga que Francia retire sus tropas. Y de esta manera, pues, esa aventura expansionista no va a prevalecer. ¿Salí, vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, gracias, Jocelyn. Las demás. ¿Cómo vamos? Bien, perfecto. Ahora vamos con el caso de Italia, que es igual de importante. Italia a mediados del siglo XIX estaba dividida en todas estas entidades. Aquí, como va a suceder con Prusia, van a haber dos potencias que van a andar ahí duro y dale metiéndose en los asuntos italianos. El Imperio francés y el Imperio austriaco. En similitud a lo que vimos con Alemania, aquí también va a haber una región que va a jugar este papel de integrar a las demás. Eso le va a corresponder al reino de Cerdeña y Piamonte. ¿Ok? Y aquí tenemos a los tres próceres de la unificación italiana, el rey de Cerdeña-Piamonte, Víctor Manuel II, Giuseppe Garibaldi, un señor que tuvo una vida pues bastante aventurera, y no solamente él, sino pues toda su familia. Él va a ser un luchador por la unificación italiana, va a ser nacionalista, y quien en el ámbito exterior también va a jugar un papel relevante, consiguiendo apoyos, va a ser Camilo Benso, el conde de Cabo. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le hicieron más bien? Vamos a tener algunas unificaciones de Italia desde 1820, pero como sucedió con el caso de Prusia, no van a triunfar. Entonces, en 1848 tenemos otro intento mucho más serio por parte de Lombardía-Venecia de independizarse de Austria. No va a poder. Y aquí el reino de Piamonte comienza a hacer una serie de alianzas que le va a permitir en 1859 anexionarse a Lombardía. O sea, a excepción de Venecia, el Piamonte se va a ir agandallando esta parte. Luego, para principios de la década de los 60, Víctor Manuel II va a ir adquiriendo los ducados de Parma, Modena y Toscana. O sea, ya teniendo todo esto, va sobre estos tres. Y paralelo a ello, Giuseppe Garibaldi, con su ejército que se llamaban las camisas negras, van a tomar uno de los reinos más grandes de la península itálica, el reino de las dos Sicilias. ¿Ok? Lo único que les faltaba para la unificación era el centro. Y esa parte del centro se va a conseguir hasta 1870. Así es que ahí tenemos
la unificación del Reino de Italia. ¿Dudas? Ok, gracias. Bien. Very, very, very well. Ahora vamos con el siguiente tema, que va a ser el colonialismo europeo. ¿Listas? Confírmenme si ya se ve, por favor. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a ver la introducción de este tema. No muy lejos del momento histórico que acabamos de abordar, en el último tercio va a darse una nueva revolución industrial, que de hecho es la misma, pero es su segunda etapa. Va a transformar, como ya les había comentado, la economía de varios países de Europa Occidental, más la de los Estados Unidos y la de Japón. Esto repercutió en el desarrollo de varias ramas tecnológicas. Una de las más avanzadas fue la armamentística. A partir de aquí, la manera de matar al prójimo va a tener niveles cada vez más amplios. Y esa superioridad técnica va a permitir que estos estados se fueran a lanzar a conquistar África, Asia y a intervenir notablemente en América Latina. Las razones por las que hacían esto, pues ya las había comentado en el anterior tema, pero pues no está de más repetirlo. Buscar explotar los recursos naturales e incluso humanos de aquellas regiones y exportar los bienes industriales que estas potencias producían. Esto va a traer como consecuencia que esos territorios que fueron invadidos y dominados van a tener una fragilidad histórica que les va a generar varios problemas que, bueno, hasta en la actualidad están repercutiendo. Piensen en las guerras que se están dando en África, en Asia, el atraso de América Latina. Así que, bueno, en ese contexto, entre 1830 y 1945 se van a crear imperios como nunca antes se habían visto, que van a abarcar alrededor de 2/3 del planeta. Imagínense, impresionante. Lo que va a llevar a que llegue un momento en el que estas potencias van a crecer tanto que van a chocar. Y bueno, ahí tienen también la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? ¿Dudas? Hasta aquí. ¿No? Bueno. Ahora, ¿qué entendemos por colonialismo? Ok, gracias. Cuando hablamos de colonialismo, estamos haciendo referencia a una acción imperialista que consiste en ocupar
el territorio de otro país de manera militar, política, social y económicamente. O sea, cuando estamos hablando de colonialismo, estamos hablando de una dominación de carácter integral que va a tener por objetivo, pues, extraer la riqueza y aprovecharse de esa región. ¿Sale? Recuerden entonces que cuando estamos hablando de imperialismo, pues es un sistema en el que la cultura, la política y la economía se organizan en función de un dominio de un país por otro. Aquí, por ejemplo, el nacionalismo también va a ser artífice de ello. Y la cultura también va a ser un importante factor. La ciencia misma, por ejemplo, las ciencias sociales, tienen origen en el sentido de que van a justificar estas acciones imperialistas. ¿Ok? Ahora tenemos dos tipos de colonialismo. Uno directo, que es esta imposición y esta dependencia de la región o colonia hacia la metrópoli. Acuérdense que cuando estamos hablando de metrópoli es del país que está conquistando y la colonia del país que está siendo ocupado. ¿Sale? Entonces, cuando estamos hablando de colonialismo directo, estamos hablando de que el país metrópoli va a mandar gobernadores, población y tener una ocupación militar de la colonia. Cuando hablamos de un colonialismo indirecto, estamos haciendo referencia a que la metrópoli lo que va a hacer es intervenir, pero a través de la economía, invirtiendo, metiendo sus empresas, pactando con las élites locales. Bueno, es una forma en la cual, por ejemplo, Estados Unidos va a tener una actitud colonialista con América Latina. ¿Sale? Eso es algo muy, muy importante. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, gracias. Perfecto. Para que se den un quemón de este tipo de ideologías y de cómo pensaba la gente del siglo XIX, les traje, gracias, dos bonitos ejemplos de cómo los europeos, o en general, los estadistas europeos, pensaban de África, de Asia. ¿Cuáles eran los fines? Por ejemplo, en el caso de Gabriel Hanataux, que es Hanataux, que fue ministro de Francia de Relaciones Exteriores en 1901, planteaba que era propagar la civilización, que esa es otra palabra que ha sido cuestionaria, pero que en esta época va a justificar este tipo de agresiones. ¿Va? Y en el caso del colonialismo, desde cómo lo asumía Cecil Rhodes, pues a la más de llevar a esos territorios el exceso de población que hay en la metrópoli. ¿Sale? Y bueno, pues Inglaterra fue uno de los máximos países imperialistas del momento. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, gracias. Ahora, ¿cuáles son los países que van a tener una participación activa en esto?
Pues se los presento. Y en ese orden de importancia. Gran Bretaña, Francia, el Imperio Alemán, Bélgica, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Italia, Japón, el Imperio Ruso y España. Estos dos últimos van a ser así como, híjole, las vergüencitas, porque lejos de obtener nuevos territorios los van a perder. Y además son dos países que se van a mantener mucho en el atraso. Ah, por cierto, corrección, me acaban de corregir de que no existe Holanda, sino Países Bajos. Entonces ahí pongan un tachecito y en vez de Holanda pongan Países Bajos. Que ese es su nombre oficial. Así es que dispensa. Es más, una vez lo... O sea que Holanda ya no, o como se llama Países Bajos. ¿O cómo? Ajá, ese es su nombre Perdón, es que oficial. Todo el tiempo viví engañado porque pensé que era Holanda. Pero resulta que no, que el nombre correcto es Países Bajos. Y como también estoy responsable de la parte de geografía, pues no me puedo dar el lujo de ponerles información que no va. Entonces, Holanda, ¿qué es? Ah, es que Es ya una me surgió región. esa duda, pero Es una región, busco el post que justifica eso y se los comparto. entonces Países Bajos, perdón, es que en verdad sí me sacó mucho de onda. Ah, sí, Países mira, Bajos es el es el nombre nombre oficial. y Holanda es una región de Países Bajos. Exactamente. Ok, gracias. Nuevo dato curioso que aprendí. Bueno, uno de tantos. Gracias. Sí, es muy chistoso. Ah, ¿dónde lo encuentro? Ya hasta la había guardado. Ah, ya está. Déjenme, ya acá. Lo voy a poner en el grupo para quien quiera satisfacer esa curiosidad geográfica. Les digo, yo no me enteré hasta ayer. Yo no me enteré y bueno, es algo que también en algún momento voy a ir corrigiendo si llega a comentarse en la parte de geografía, pero en fin. Por cierto, les extiendo la invitación. El día lunes comenzamos con Geo de 8 a 10 de la noche. ¿Sale? Ahí para que tengan una idea. Bien, ahora vamos a ver qué territorios van a obtener cada uno. Miren nada más. Miren nada más. Eso es la expansión que tuvieron los europeos. Los países que no tienen color son países que se asumen como independientes, pero no se dejen engañar. Hubieron casos en donde hubo un cierto intervencionismo y una dominación extranjera, por lo menos parcial. Por ejemplo, el muy mentado crecimiento económico que va a tener el país durante la época de Porfirio Díaz, que ahorita es el héroe de moda, muchos de pronto son Díaz livers, pues se basa en la apertura que este dictador va a dar a los emporios y a los países imperialistas, de tal manera que extrajeran los recursos naturales sin ser inoportunados con impuestos y con la seguridad que planteaba el Ejército Nacional, a cambio de que invirtieran en infraestructura en el país, o sea, que pusieran carreteras. Y si bien hubo una estabilidad económica, eso es innegable, México conoció la luz eléctrica, Porfirio Díaz fue el primer actor mexicano en ganar un Oscar, tenemos las fotografías y el cinematógrafo, el producto o el beneficio de esa riqueza no se quedó más que en algunas manos de la élite mexicana. Así es que virtualmente de nada sirve de que tengamos 400,000 kilómetros de ferrocarriles y que venga el capital extranjero y ponga una bonita estación de lo que después va a ser el metro, si la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos no mejoraba. De hecho, valió. Y ese es un tipo de imperialismo que no solamente se
va a circunscribir en el periodo en el que vive Díaz, sino que va a ser muy recurrente. Desafortunadamente, en la actualidad se sigue manejando ese tipo de intervencionismo y algo más peligroso es que no son ya las naciones, o mejor dicho, además de las naciones, tenemos que lidiar con las empresas multinacionales. Que bueno, guarden ese poquito porque eso quizá lo vamos a discutir cuando veamos la parte del mundo actual, que creo yo no nos vamos a divertir, va a ser algo muy, muy padre. Espero que haya bastantes participaciones. Pero bueno, este tema es para pensar qué tantas cosas han cambiado y qué tantas de alguna u otra circunstancias se mantienen. ¿Ok? Y lo que está pintado en colores es lo que dominaron. Piensen, por ejemplo, en Inglaterra, que es como verde, naranjita, está medio raro. Es más bien naranja, vermellón. Vean nada más, Australia, Nueva Zelanda, algunas islas del Pacífico, prácticamente toda la India y un tercio de la península Indochina. Se apañaron un tercio también de África. Y en América tenían posesiones como Belice, la Guyana, algunas islillas del Pacífico, Barbados, Jamaica, o sea, a borbotones esto. Francia, vean, Francia tiene Indochina, este otro tercio de África. Y en América, pues, es un poquito más cortita. La Guyana, y por ahí tienen Martinica, Isla Guadalupe y otras. ¿Sale? Y de ahí se va desprendiendo Alemania, por ejemplo. Alemania va a tener todo esto. Creo que después de Inglaterra y Francia, Alemania va a ser el país que va a tener más posesión. O Países Bajos, iba a decir otra vez Holanda. Países Bajos, vean. Bélgica, que es una fregaderita que está aquí, que aparentemente no dice nada, tuvo el Congo, que es un país 10 veces más grande que ellos. Y que bueno, ahí también se desarrolló uno de los mayores genocidios de la historia. Este mapa está muy, muy bueno y vamos a verlo un poco más a fondo. Vean el caso de África. Está brutal el asunto. Entendemos mucho el atraso de África por cómo vivió su siglo XIX colonizado. Y eso que estamos hablando que no hay esclavitud, pero las circunstancias eran terribles. Vean Inglaterra. Y bueno, los ingleses también tenían esta bonita manía de, una obra histórica, me la llevo. Mis, mis museos lo requieren. Hubieron países, no obstante, que mantuvieron su independencia. Esa también luego suele ser preguntas de examen de la UNAM. Fíjense, curiosidades. Países que en el siglo XIX en África se mantuvieron independientes. Etiopía no va a ser invadida sino hasta el siglo XX. Y Liberia. Que Liberia al principio fue una posesión estadounidense, pero que después va a ser ocupada para mandar a todos los negritos que no se querían quedar. Y en 1847 Liberia obtiene su independencia, aunque bueno, ahí, como típico país africano, tiene muchos problemas. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Vámonos con la parte de Asia. Perfecto, gracias. Ahí se ve más o menos también qué naciones estaban independientes, por así decirlo, pero no escapaban de ser zonas de influencia. Por ejemplo, Persia, que está repartida entre Rusia e Inglaterra, Afganistán, que por cierto por ahí hay conflictos, el Tíbet, y bueno, tenemos ahí el de los chinos.
¿Sale y vale? Este tema está un poquito más rápido. Y por último, para cerrar, vamos a ver algunos conflictos coloniales que, bueno, fueron muy importantes porque modificó, digamos, que un país tuviera más colonias que otras. ¿Ok? El primer conflicto que pudiéramos notar como colonial va a ser la Guerra del Opio, que va a enfrentar a los chinos contra los británicos. En esa época las drogas eran legales y pues el opio era un bien bastante preciado. O sea, en aquella época te podías ir a una cafetería y pedir tu café y tu, no sé cómo llamarlo, bolsita de hachís para estar viendo apaciblemente, tomándote un café y fumando y dándote un viaje tremendo. Esa es la criminalización de las drogas, es hasta el siglo XX. Ojo, no quiere decir que esté a favor, solamente como dato cultural. ¿Sale? La Guerra del Opio, que por cierto está en 2 ediciones, va a permitir que poco a poco China perdiera poder y se volviera un semiprotectorado. ¿Sale? Luego por ahí, en los 50 también vamos a tener 2 que aquí no aparecen. 1854, la Guerra de Crimea, que va a enfrentar a Rusia contra Turquía, Francia e Inglaterra. Ya desde aquí los ingleses y los franceses van a comenzar a cambiar su relación, de llevarse mal, van a empezar a tener ciertas asociaciones. Y la intención de eso es que Rusia no tuviera una salida al mar por occidente. Temían el potencial político, el potencial económico de los rusos. Por eso, de alguna manera, limitaban su desarrollo. Otro acontecimiento que sucede por ahí a mediados de los 50 va a ser la rebelión de los cipayos. Los cipayos son soldados indios peleando a favor de Inglaterra contra otros indios, clásico, pero que al final se van a rebelar contra sus patrones porque descubren que los rifles tenían su mantenimiento con aceite de vaca. Y ustedes sabrán que la vaca en la India es un animal muy, muy sagrado. Consecuencia, mocos. Tenemos una rebelión que le costó mucho trabajo a los ingleses poder dominar. De ahí nos vamos hasta 1898, en donde se da la guerra hispano-estadounidense, que va a traer como consecuencia que España pierda definitivamente sus últimas posesiones en América, que eran Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico hasta la fecha sigue siendo un semiprotectorado estadounidense. Cuba en aquella época logra su independencia, pero como ya lo comenté cuando vimos independencias hispanoamericanas, va a ser también una especie de patio trasero. Cuba no va a tener su libertad, su emancipación hasta, pues, la revolución cubana. Y ya casi cerrando el siglo XIX, pues tenemos la Guerra de los Boers. Los Boers eran colonos holandeses que estaban habitando el sur de África, tuvieron conflictos con los ingleses los van a vencer en la Guerra de los Boers y van a terminar dominando toda esa parte de Sudáfrica, con excepción de Pretoria, que pertenecía a Alemania, pero que después de la Primera Guerra Mundial también se la va a agandallar Inglaterra. Luego ya en el siglo XX tenemos lo que es la rebelión de los Boxers, que es un levantamiento armado que ocurrió en China para expulsar a los extranjeros. Es muy chistoso porque va a ser tal ese fundamentalismo que los Boxers no van a ocupar armas de fuego por ser occidentales. Van a irse a puro chingadazo limpio de Kung Fu más armas blancas. Entonces imagínense, era como ver a 10,000 Bruce Lee, Jet Li y Jackie Chan peleando a diestra y siniestra. Sin embargo, bueno, la unión de los 14 países que estaban agarrando a China como bicicleta del pueblo, ustedes me entenderán, pues va a originar
que pudieran contener esa rebelión. Pero ya de alguna manera fue un antecedente para que en 1911 estallara una revolución al mando de Sun King, nombre chinos, que va a llevar a la expulsión definitiva de los extranjeros en aquel punto del lejano oriente. ¿Sale? Eso sería, digamos, lo más importante en cuanto a lo que es el imperialismo, sus consecuencias, y wow, estuvo esta sesión más rápida de lo que pensé. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo vieron la clase? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguras, seguras, seguras? Dije seguras, ¿eh? Seguras. Seguras, 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 seguras. Yo, nada más para agregar, en la unificación de Alemania se lleva a cabo el tratado, creo que de Frankfurt, donde ahí se da la unificación Ajá. total de Alemania. Sí, así es. Y ahí también se le concede a la ciudad de Roma como capital del Reino de Italia. Gracias por esa participación, Estefanía. Perfecto. Muy bien. Gracias. Pues bueno, sin más, la dejamos hasta aquí. Salimos temprano de clase. Como les decía, es probable que hoy no suba el video a YouTube. Hoy. Sería hasta el sábado. Y pues vamos a ver lo que es la Primera Guerra Mundial. Les voy a dar el link de un par de películas, bueno, de un documental y de una película que me gustaría que revisaran. Es un tema también fascinante, espero que puedan ahondar en él. Y pues nos vemos el miércoles, ojalá que haya quórum. Ya estamos en prácticamente la última parte del curso, estamos llegando al siglo XX, entonces esto se va a ir de volada. ¿Sale? Procuren no faltar. Pues sin más, chicas, les mando un abrazo, mis mejores deseos para el año que viene, pásenla bien y sobre todo cuídense. Ya la siguiente semana conocemos, o mejor dicho, oficialmente se da inicio a los Juegos del Hambre. Así es que eso, lejos de generarles un temor, ocúpenlo como un motivante, como un aliciente. No se hagan chiquitas porque les pidan X o Y resultados o porque son un montón de aspirantes. Ustedes hagan su chamba y aprovechen y sepan ocupar todo lo que están adquiriendo, tanto conmigo como con otros profes. ¿Sale? Les mando un saludo y mis mejores deseos.